Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. En la clase pasada estuvimos viendo que el cambio es el fruto de decidir vivir para Cristo, amándolo con todo nuestro ser y no para nosotros mismos, no vivir para nuestros ídolos. Nosotros pensamos que podemos encontrar la verdadera felicidad fuera de Jesucristo, y esto es imposible porque Él es el único que puede satisfacer plenamente nuestras almas. Nada ni nadie en este mundo nos puede proveer la verdadera felicidad. Cristo es y debe ser la fuente de nuestra satisfacción. Todo lo que necesitamos para vivir vidas plenas lo encontramos en Cristo. Y vimos con la facilidad con que nosotros tendemos a volvernos hacia los ídolos. Y vimos el caso de Raquel. ¿Alguien recuerda dónde estaba el significado, la seguridad de Raquel? Raquel era estéril, Alexis. Ella quería tener hijos porque era estéril. Y le dice a Jacob, dame hijos o me muero. Hoy tú te vas a morir porque si Dios en su providencia, en su soberanía no te da hijos, entonces ¿por qué tú te vas a morir? Tú no estás aceptando la voluntad de Dios. Tú quieres buscar la felicidad, entre comillas, fuera de Dios, en algo que Dios no te ha dado. Y el caso de Lea, ¿quién lo recuerda? En la escritura, que lo vimos en Génesis, Pedro. Ella no era muy agraciada, no era la preferida de Jacob. El tener hijos como un medio de que Jacob la amara. Esos son los dos casos de personas, ¿verdad?, que se habían vuelto hacia los ídolos, que estaban buscando su felicidad fuera de Dios. Y también vimos el caso de Ana, que es un ejemplo contrario. ¿Qué pasó con Ana? ¿Quién se acuerda? Doña Amada. Ana era estéril, no tenía hijos y ofreció su hijo a Dios. ¿Para qué? ¿Y qué hizo Dios con Ana? Le concedió el deseo de su corazón. Y ese debe ser el deseo de nosotros, hermanos. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios, amándolo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 73, 25? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Si te preguntaran a ti, ¿qué tú dirías? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Qué tú dirías? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Debemos trabajar en el poder del Espíritu para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Fuera de ti nada deseo. Más que el carro, más que la familia, más que la casa, más que el reconocimiento. Eso es lo que está diciendo. Ahora, miren la pregunta ahora. Nosotros vimos que debemos vivir para la gloria de Dios, amándolo con todo nuestro ser y no volvernos a los ídolos. Pero ¿cuál es la realidad? Que con mucha frecuencia nos volvemos a los ídolos. Y la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿qué debo hacer si no he vivido para la gloria de Dios, sino para mí? ¿Qué debo hacer? Alexis. Arrepentirme. Miren qué bien, eso mismo es. Arrepentirme. Pero yo quiero que veamos algo. Yo quiero que ustedes me acompañen a Apocalipsis capítulo 2 y veamos ese texto y primero evaluemos el estado de nuestras almas. Fíjense, si yo no he vivido para la gloria de Dios, amándolo con toda mi fuerza, entonces debo arrepentirme de mis pecados. Es lo que debo hacer. Y yo quiero que primero nosotros veamos dónde están nuestros afectos de una manera práctica. Oigan lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Imagínate que el Señor te está hablando a ti ahora en este momento, como le habló a Juan, y te dice a través de su palabra:
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ponle tu nombre ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo primero que el Señor hace con esa iglesia de Éfeso es que los alaba. Fíjense, los alaba por su labor, por su paciencia, porque no podían tolerar a los malos, por su arduo trabajo. Es una iglesia que estaba trabajando, estaba sirviendo al Señor con su conducta, con sus acciones. Era una iglesia con muchos dones, una iglesia que estaba trabajando, propagando el mensaje del Evangelio. Y el Señor los alaba por su labor, como quizás te alabe a ti, que vives predicando el Evangelio, que vives repartiendo tratados, repartiendo mensajes grabados de la iglesia. Y los alaba no solo por su labor, sino por su paciencia, porque ellos habían sufrido persecución y ellos se mantenían sirviendo al Señor. Ellos habían perseverado en medio de las aflicciones. Y nos dice el texto que ellos no podían soportar a los malos, aquellos que venían con doctrinas diferentes, aquellos que eran falsos apóstoles, aquellos que eran unos hipócritas. Ellos no podían tolerarlo. Pero fíjense lo que el Señor hace. Pero, yo tengo algo contra ti, nos dice el Señor hoy a nosotros. Tú estás muy activo, tú has soportado sufrimiento, persecución, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Tú estás haciendo muchas cosas, tú estás muy activo, tú estás muy activa, pero hay algo, y es que tu amor por Jesucristo ha declinado. Y ese es un proceso lento que termina en una crisis tremenda. Pero miren a la iglesia a la cual él se lo dice, a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él había encomiado por su amor, porque en Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo tengo algo contra ti. Tu relación conmigo, dice el Señor, se ha enfriado. Tú te estás involucrando más en los actos externos de la fe que en ese primer amor en el Señor. Y dice un autor, esa pérdida, ese abandono de ese primer amor es cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Tú puedes estar aquí en la iglesia en todos los cultos, culto de oración, cuando dicen que hay un ayuno, en la escuela dominical, en el culto de la mañana, en el culto de la noche. Tú puedes estar visitando a los enfermos, tú puedes estar predicando el Evangelio, como yo decía. Pero esto no significa que tú estás amando al Señor como debes amarlo. Es cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra, cuando la iglesia de Cristo cobra más importancia que el Cristo de la iglesia. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener vivo, ardiente ese amor por Jesucristo, esa actitud reverente. Ustedes saben que en el templo, sobre la mesa de oro, se ponía un pan viejo y duro. ¿Cómo era el pan? Fresco, no pasado. Así debe ser nuestro amor por el Señor, mi hermano. ¿Cómo está tu amor por el Señor? ¿Es un amor fresco? ¿O tú estás envuelto o envuelta en muchas actividades y lejos del Señor? Y hay un autor que da una ilustración muy buena. Imagínate una esposa que le dice a su esposo: bueno, yo estoy casada contigo legalmente y por la ley yo estoy atada a ti. Y yo voy a cumplir con todos mis deberes. Yo te voy a preparar la comida, yo te voy a lavar la ropa, yo te voy a planchar la ropa, yo voy a limpiar la casa, yo voy a cuidar de ti, pero mi corazón no está contigo. Yo amo a otra persona. ¿Qué diría ese hombre de esa esposa? ¿Estaría contento con eso? No.
cualquier hombre que descubre eso en su esposa tendría un gran inconveniente. Hermanos, nosotros somos así con el Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos está controlando, que nos ha apartado del Señor? ¿Qué tan ardiente está ese amor? ¿Qué tan fresco está ese pan en la presencia de Dios? Y eso nos lleva a otro punto, y es, ¿cuál es la naturaleza de ese amor? Fíjense, el Señor alaba a esta iglesia por su labor, por su paciencia, porque no podían tolerar a los malos. Después de alabarlo, los reprende y le dice, pero yo tengo algo contra ti, tú has dejado ese primer amor. Ahora, miren lo que dice sus pantallas. ¿Cuál es la naturaleza de ese amor? ¿Cómo se expresa ese amor? Porque yo quiero que tú identifiques en tu vida si ese amor todavía está fresco, si está ardiente, si está presente allí. Ese amor se manifestaba con un deseo ferviente de tener comunión con Dios, de adorar a Dios, de meditar en su grandeza, en su majestad. Miren lo que dice el Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Cada día, si tú estás leyendo la Biblia cada día, tú vas allí a encontrarte con Dios y ver ese Dios majestuoso, ver ese Dios grande, ver ese Dios de amor y gozarte en él y adorarle. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Yo voy a gozarme en él cuando piense en él. Como dice en el Salmo 139, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando uno medita en quién es Dios, en lo que Dios ha hecho por uno, en los planes de Dios, que son planes de bien siempre para uno, cuidándolo, protegiéndole, dándole la vida eterna, hermanos. Eso debe llevarnos a postrarnos en adoración delante de Dios. El ver cómo sus misericordias son nuevas cada mañana. Miren cómo vimos y dimos acción de gracia porque Dios preservó a doña Esther y a don Miguel. Cómo Dios, las misericordias con Kiara y con la familia Rodríguez han sido nuevas cada mañana. Dios está con nosotros continuamente y nosotros debemos meditar en Él, en su grandeza, en su amor. ¿Tú te recuerdas cuando tú te convertiste al Señor? Cómo tú amabas al Señor, cómo tú querías leer la Escritura para encontrarte con Él, para ver al Señor a través de los ojos de la fe, para salir a testificar acerca de Él. No importa lo que te dijeran, tú estás loco predicando la palabra. ¿Qué te ha pasado? A ti no te importaba que te quemaran vivo, que te encadenaran. Tú lo que querías era vivir para la gloria de Dios. ¿Tú recuerdas ese tiempo, ese primer amor? El gozo de cantar al Señor, pero ahora mismo ya ese gozo se ha perdido. Y estamos cantando quizás más la música de las cosas de este mundo que esa música al Señor. Cuando tú te convertiste, recuerda tus afectos. No había nada que te impidiera el encontrarte con el Señor. Si venía algo que según el mundo era amargo, por servir al Señor, para ti era dulce. ¿Por qué? Porque tú veías la providencia de Dios en todo lo que ocurría. Pero tenías una relación con Dios. Pero también ese amor se manifiesta teniendo comunión con Él. Comunión a través de su palabra. Como dice el salmista, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día queríamos ir a encontrarnos con el Señor. Queríamos que Él nos hablara, que nos dijera lo que tenía que hacer. Queríamos obedecer, queríamos cumplir su demanda. Pero ahora decimos, no, es que yo era muy fanático en esa época. Porque yo quería dar una obediencia universal a lo que Dios decía. Yo ahora soy un cristiano más maduro y ahora evalúo mejor las cosas y la aplico de otra manera. ¿Tú sabes lo que ha pasado en tu corazón? Que se ha enfriado ese primer amor por el Señor. Porque dice la Escritura que nosotros nos deleitamos en esos mandamientos y parte de ese deleite en esos mandamientos es guardarlos como un acto de amor a Él. No es porque en la iglesia me lo dicen, no es porque el pastor lo predica, no, es porque yo lo hago, porque yo amo a Dios, yo amo la obra que Él ha hecho en mi vida, la salvación que Él me ha dado, porque esa es su palabra, porque esa es su carta para mí y yo quiero obedecerle. Por eso dice el Señor, si me amáis, ¿haced qué? Guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que
el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y ese era el deseo de nosotros cuando nos convertimos. Pero también no solo queremos tener comunión con Él, adorándolo, comunión con Él a través de su palabra, sino también a través de la oración. Queríamos tener ese compañerismo. El Señor me habla a través de su palabra. Yo le hablo al Señor a través de la oración. Mis hermanos, y nos pesa despertarnos temprano en la madrugada para buscar el rostro de Dios. Y David dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi alma está apegada a ti. Él se gozaba en orar en la presencia de Dios, y nosotros teníamos esa disposición, que buscábamos un tiempo como fuera, en la madrugada, mediodía, media mañana, en la noche, para orar al Señor, para alabarlo. Leer la Biblia y oye, ¿y qué seguirá ahora en este capítulo? ¿Qué tiene el Señor que decirme? Ahora lee 2 versículos y ya cierra la Biblia y sale y no medita ni siquiera en la Escritura. Hermano, hemos dejado nuestro primer amor, no seguimos la guía del Espíritu Santo para orar, para buscar el rostro de Dios. También nosotros anhelábamos el tener comunión con Dios en su casa. ¿Qué dice el salmista? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhelábamos estar con los hermanos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Dios se manifiesta de una manera especial en la iglesia aquí, cuando está su pueblo reunido. Es la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. Antes queríamos que hubiese hasta más cultos, que los cultos duraran más tiempo. No importaba la lluvia, no importaba las incomodidades, no importaban las enfermedades, el mucho trabajo, la falta de transporte. Nada te impedía venir a la casa de Dios. Teníamos gozo en oír la palabra de Dios. No importaba el tiempo que durara una predicación, no importaba el estilo del predicador, no importaba su gramática. Y ahora somos muy críticos. Se pasó con 5 minutos el predicador de lo que dijo que iba a predicar. No pronuncia bien tal o cual palabra. Habla muy alto, grita mucho, habla muy bajito. Pero qué gozo era para nosotros oír esa palabra, venir aquí a cantar con el pueblo de Dios. Y ahora venimos a cantar y nos ponemos así, hermanos, que nos vemos sin vida. Y no estoy diciendo que siempre mis facciones externas representan o dicen lo que hay en mi interior. Pero es que no tenemos vida realmente, hermano. No nos gozamos en el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque en la noche nos acostamos viendo películas que no debemos ver, en la computadora, en otras actividades, y no nos preparamos ni en la noche ni en la mañana para venir a encontrarnos con Dios. No nos preparamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese primer amor no está presente ahí. Miren los cultos de oración, hermano, la inasistencia a los cultos de oración. Hay hermanos que tienen razones válidas para no venir al culto de oración, pero hay muchos otros que no vienen porque no quieren y prefieren quedarse en su casa viendo televisión o haciendo otro tipo de actividad en la computadora para no venir con el pueblo de Dios a clamar por la expansión del reino de Cristo. ¿Y qué indica eso? Eso es un reflejo de lo que sucede en nuestras vidas privadas. ¿Qué es lo que está pasando, mis amados? No estamos orando en lo privado. Y venir a orar en lo público, entonces es todavía más pesado. Sí, ese amor se manifestaba meditando en la grandeza, en la majestad de Dios, teniendo comunión con Él en su palabra, teniendo comunión con Él por medio de la oración, teniendo comunión con Él en su iglesia. Ese primer amor también se manifestaba por amor al pueblo de Dios, amando a nuestros hermanos. ¿Tú sabes quién es un hermano? Aquel por quien Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. No importa qué tantas debilidades, qué tantos pecados tenga ese hermano, nosotros estamos aquí para hacerle bien, para ayudarlos a crecer,
Pero tenemos una psicología de que venimos a la iglesia a que nos den, a que nos den, a que nos den lo que yo quiero, lo que a mí me parece, como deben ser las cosas, y no nos preocupamos de los demás. Mis hermanos, y antes nos preocupábamos por ese amor por el pueblo de Dios. Ay, que no me cae bien, él habla muy duro, se ríe muy alto, pero es un santo. Y por ese que a ti no te cae bien o te disgustan ciertas cosas, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mi amado, mi amada, óyeme. Y entonces tendemos a hacer grupismos en la iglesia, cuando todos los que estamos aquí que profesamos la fe fuimos comprados por la misma sangre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Amor sacrificial, mis hermanos. Amor por el pueblo de Dios. ¿Tú quieres saber cómo está tu amor por el Señor? Pregúntate, ¿cómo está tu amor por la familia de Dios? Por nosotros que componemos el pueblo de Dios. ¿Qué tanto tú te preocupas por visitar a los enfermos, a los afligidos, a los atribulados? Fíjate que no te estoy hablando si tú vienes a los cultos. Tú puedes estar presente en todos los cultos y tu corazón no tiene ese afecto, ese amor por el Señor. Lo que estoy hablando es que hay una mecánica que nosotros tenemos. Y esa iglesia tenía esa mecánica, pero ese primer amor se había enfriado. ¿Qué tanto tú disfrutas la compañía de los santos? ¿Qué tanto estás dispuesto a orar por ellos? Tú no vienes al culto de oración pudiendo venir porque no te interesa orar por la expansión del reino de Dios. Porque si te interesara, estuvieras aquí. ¿O no es así? Si no hay ninguna razón de peso que te impida venir, tú vinieras. Hermano, ¿qué tanto tú anhelas que llegue hoy el día del Señor para tener comunión con el pueblo de Dios, para ver a los hermanos, para quedarte hablando con los hermanos, para disfrutar con ellos? Amor por Dios, amor por los hermanos, amor, como dice en su pantalla, por el avance del reino de Cristo. Hermano, ¿qué tan preocupados estamos nosotros por la obra de Dios? ¿Qué tan preocupados estamos nosotros por ir nosotros primero a servir al Señor con los dones y talentos que Él nos ha dado? De apoyar a otros para que ellos vayan a servir al Señor. ¿Qué está pasando con nosotros? Por eso el Señor los alaba primero por su labor, por su paciencia, porque no podían tolerar a los malos. Y luego los reprende. Pero yo tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da? ¿Qué dice en el versículo 5? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Sigue recordando de dónde tú has caído hoy. Y el texto nos da la idea de que esa caída no fue hoy. Esa caída tiene tiempo. No fue súbita, no fue repentina. No, tú tienes tiempo que te vienes apartando del Señor. Que no tienes esa comunión, que tú no tienes ese pan fresco en la presencia de Dios, que no tienes ese amor ardiente, las brasas, las llamas de amor por el Señor. Y el Señor en su amor nos da una exhortación para que reflexionemos y veamos nuestro estado. Recuerda de dónde has caído. Recuerda aquel tiempo que hemos descrito y mira dónde tú estás ahora. El termómetro de tu vida espiritual ha bajado mucho. Estaba bien caliente, ardiendo. Y ahora ese termómetro está frío. Recuerda de la altura donde tú has caído. ¿Tú sabes algo? El edificio se mantiene en pie. El edificio está en pie. Pero el fundamento, que es nuestro amor por el Señor, ha sido minado por el enemigo. Y yo por eso hoy, antes de hablar de arrepentimiento, yo quiero que evaluemos nuestras almas, porque no sabemos quizás a qué nos estamos refiriendo nosotros.
¿Cuál es el estado de tu alma en relación a tu amor a Dios? Tú has perdido ese primer amor. Tú piensas que porque estás muy activo en la iglesia estás bien. Tu activismo no debe engañarte. Mi amado, tu activismo no debe engañarte. El que tú conozcas mucha Biblia es bueno, pero no debe engañarte. Debe llevarte a amar más al Señor. Aquí vemos una iglesia, los hermanos, esa iglesia en Éfeso estaba muy activa. Poseían la sana doctrina. Nosotros tenemos una predicación sólida en nuestro púlpito con nuestros pastores que predican. Tenemos una sana doctrina. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia modelo para otras iglesias. Pero aquel cuyos ojos son como llamas de fuego puede ver el amor, si ese ardor de ese amor está en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, mis hermanos. Quizás las personas a tu alrededor dicen, wow, pero mira qué activo está el hermano, la hermana fulana, asiste a la iglesia, está en todos los cultos, está en el culto de oración. Pero cuidado si eso es una mecánica, pero Dios está viendo lo profundo de tu corazón con esos ojos de fuego. Y te dice, tú has dejado tu primer amor. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por el pueblo de Dios? ¿Cómo está tu amor por el avance del reino de Dios? Recuerda de dónde has caído. Procura sacar a la luz la causa de tu decadencia de manera que podamos confesarla y mortificarla adecuadamente. Tú sabes cuál es la causa. Yo sé cuál es la causa de mis pecados, mis hermanos. Yo sé los ídolos que yo tengo en mi corazón. Tú sabes los ídolos que tú tienes en tu corazón. ¿Quién te impidió? ¿Qué te impide correr la carrera como tú debes hacerlo? ¿Qué te estorbó? Mi hermano, es la mundanalidad, es el amor por las cosas de este mundo. Son los deseos de la carne, son los deseos de los ojos, es la vanagloria de la vida. ¿Cómo nosotros vamos a poder mantener el pan fresco en la presencia de Dios? La llama ardiendo cuando estamos suspirando por las cosas de este mundo. Cuando estamos tratando de buscar nuestra felicidad en las cosas de este mundo. Y recuerden que hay una lucha porque hay un pecado remanente en nosotros. Ya el pecado no reina en nosotros. Pero el maligno, los deseos de los ojos, los deseos de la carne quieren llevarnos a que busquemos nuestra felicidad fuera de Dios. Y Dios, cuando hacemos eso, que nos desviamos de su camino para seguir nuestros caminos, nos dice como dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ustedes saben por qué Dios nos trata así, nos dice almas adúlteras. Porque nosotros nos hemos casado, mis hermanos, estamos unidos a Cristo. Y somos como la esposa que le dice, yo estoy unida a ti, pero yo no te voy a amar. Yo voy a cumplir con mis deberes, pero yo no te amo. Y Dios quiere nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y Dios quiere que nos volvamos a Él. Que no nos amemos tanto. Que no amemos tanto las criaturas. El que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, tenemos una mala memoria y Dios quiere que refrescar nuestra memoria hoy. Dios quiere que nosotros meditemos en Cristo. Que meditemos en la obra que realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Él quiere que meditemos en cómo se mostró ese amor de Dios para con nosotros. Que Él envió a su Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Dios quiere que nosotros hagamos ese ejercicio de ir a la cruz de Cristo y verlo a Él allí, sufriendo por nosotros para llevarnos a Dios. Esa es la máxima expresión de amor. Y nosotros estamos jugando como cuando los colonizadores venían, que le daban espejitos a los indios y ellos le daban el oro y la plata. Mis amados, le estamos dando lo mejor de nuestra vida a las cosas del mundo, que son espejitos, porque son pasajeras, cuando debemos darle lo mejor a Dios, a Cristo. Óigame bien, a Cristo, quien dejó su trono en los cielos, que vino y vivió una vida de perfecta obediencia, que sufrió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios. Y ya Cristo nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Lo has dejado. Qué bueno es el Señor, porque Él nos da la salida de una manera amorosa, de una manera íntima. ¿Tú quieres cambiar? Yo sé que yo he faltado en mi primer amor al Señor y yo quiero cambiar. Yo he visto mi condición, yo he visto de dónde yo he caído. ¿Tú has visto dónde tú has caído? ¿Tú quieres cambiar hoy? Miren lo que el Señor dice: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Tú quieres cambiar? Tú has visto lo que hay en tu corazón, tú has visto dónde están tus afectos, tú has visto los ídolos que hay, tú has visto que el primer amor no está allí presente. Tú has visto que tú has escogido vivir para ti y no para Dios, que no lo has amado con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Arrepiéntete, arrepiéntete, cambia de mente. Oye bien, es un cambio de mente el arrepentimiento. No es un cambio de trabajo, no es un cambio de universidad, no es un cambio de iglesia, no es un cambio de ciudad, no es un cambio de tu mujer o de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, no es un cambio de matrimonio, es un cambio interno que viene cuando yo pienso en relación acerca de algo. Y el arrepentimiento lo define así un teólogo, Gruden: es el acto del hombre mediante el cual siente pena y dolor por los pecados cometidos contra Dios. Los confiesa y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su señorío. Eso es lo que el Señor te pide a ti. Da media vuelta. Vuélvete de esos ídolos hacia donde tú estás caminando y vuélvete hacia mí, que yo soy la fuente de felicidad. Yo soy la fuente de la vida verdadera. Arrepiéntete. Considera cuál es la causa. Confiesa tu pecado en la presencia de Dios. ¿Qué tú crees? Que tú con mucho poder... Ustedes saben, hay un libro que se llama Rompiendo los ídolos o Quebrantando los ídolos de nuestro corazón, está en inglés, de Dan Allender y Tremper Longman, que dice que uno va detrás del poder, por ejemplo, porque piensa que si uno tiene poder, uno puede controlar el mundo. O muchas personas van detrás de las relaciones con las demás personas, de tener relaciones con las demás personas, llevarse bien, porque eso le da significado. Muchas personas se matan trabajando, produciendo dinero, porque el dinero no solo me da poder, sino me da libertad. Yo no tengo que depender de nadie. Estoy enfermo, voy a un médico, pago el mejor médico. Estoy cansado, me voy de vacaciones, compro lo que me dé la gana. Y la persona va detrás de esos ídolos. Hay muchos que piensan que el placer lo va a satisfacer. Otros tienen el ídolo de la sabiduría, porque creen que el conocimiento, que el entender muchas cosas lo va a llevar a la cima. Ahora hay una fiebre de ejercicio. Yo no estoy en contra de los ejercicios, pero la gente hace un dios de los ejercicios. ¿Y ustedes saben por qué? Dicen ellos, porque las personas piensan que van a tener una larga vida si cuidan su cuerpo así en exceso, que van a ser inmortales. ¿Van a ser inmortales realmente, hermano? No. Pero hacemos ídolos de esa cosa. Y el Señor nos dice, yo no sé con qué ídolos tú luchas, pero el Señor nos dice, yo tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Mis amados, arrepintámonos de nuestros pecados. Digámosle a Dios: Señor, yo me he apartado de ti. Yo he andado en mis propios caminos. Yo he buscado mi felicidad en las cosas de este mundo. Señor, perdona mi pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Tenemos que confesar, decir lo mismo que Dios dice. Y ese arrepentimiento envuelve dolor por el pecado. Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Ustedes fueron contristados para arrepentimiento, le dice Pablo. Y aquí se nos habla de una herida interna, de una angustia del alma, pena, tristeza, dolor en la presencia de Dios, porque hemos faltado contra Él, porque habiendo sido Él bueno, misericordioso, bondadoso con nosotros, habiéndonos dado vida, nosotros nos hemos ido a otro lugar. Y continúa él diciendo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, muerte eterna, mis hermanos.
Nosotros nos arrepentimos cuando nos convertimos al Señor. Pero mira algo, nosotros debemos llevar una vida continua de arrepentimiento y fe en la presencia de Dios, porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Después de ser creyentes, nosotros perdemos el gozo de nuestra relación con Dios, porque ponemos ídolos en el altar donde debe estar Dios, donde debe estar nuestro primer amor por Él. ¿Y qué tenemos que estar continuamente? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándole nuestros pecados y sabiendo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y yo puedo seguir adelante continuamente. Hay una tristeza según el mundo, que es la persona cuando hace algo malo, fíjate. Ay, me descubrieron, qué pena, qué vergüenza. Ahora las personas saben que yo soy un adúltero, un mentiroso, un ladrón, me descubrieron. Esa es la tristeza según el mundo. Pero la tristeza que es según Dios, el arrepentimiento que es según Dios, es pecado en la presencia de Dios. Señor, no te he amado como yo debería amarte. La tristeza del mundo produce remordimiento, no lleva a ningún sitio. Ay, hice lo malo. La gente se va a dar cuenta que hice lo malo. Es como cuando tú te metes en una mecedora. ¿A dónde te lleva la mecedora? Y uno da para adelante y para atrás más que un loco, así, ¡bum! En el sentido, cuando digo de que se mueve mucho, que camina mucho, que hace muchas actividades de una persona que está fuera de sí. ¿Y a dónde nos lleva eso? Mis hermanos, ¿a dónde nos lleva eso? A ningún sitio. A ningún sitio. Yo he visto personas que tienen problemas mentales y yo no sé por qué caminan tanto y uno lo ve en un sitio, en el otro, en el otro. Si tú has dejado tu primer amor, Dios te dice hoy, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, da hoy la media vuelta. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. No te quedes meciéndote en una mecedora que no te lleva a ningún sitio. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que hagamos restitución por nuestros pecados. Que vayamos donde las personas que hemos faltado y le pidamos perdón, mis hermanos, para que empecemos a cambiar, a trabajar a aquellos que hemos ofendido. Que le digamos a Él, Señor, esto es lo que me ha quitado a mí, que me ha apartado de ti, que me ha alejado de ti. Es el trabajo. Yo he hecho un Dios del trabajo, del producir dinero, de buscar mi seguridad aquí, de buscar significado, de buscar la aceptación de las demás personas, Señor. Por eso dejo de venir a la iglesia. Señor, para mí es más importante lo que la gente me dice de mí, lo que piensa de mí, que lo que tú piensas de mí. Señor, yo he dejado mi primer amor. Señor, perdóname, perdóname, ayúdame a cambiar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. No es otra cosa. Y luego de confesar ese pecado, debemos mortificarlo adecuadamente. Mortificar el pecado, eso es un término que usaban los puritanos, hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que trabajar para eso. Porque por el hecho de confesarlo no quiere decir que tenemos la victoria. Vamos a seguir luchando toda la vida, pero mis hermanos, la victoria ya está asegurada en Jesucristo. Y esa es la bendición. La victoria está asegurada en Jesucristo. En Cristo somos más que vencedores. Porque ya Él nos amó, ya Él nos compró con su sangre. Entonces nosotros debemos ver qué debemos hacer para cambiar. Pero lo primero es recordar de dónde has caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras. Hermano, qué bueno que podamos hacer hoy nuevos votos en la presencia del Señor, de amarlo con todo nuestro corazón, de ver cómo está nuestra relación con Él. Nuestra vida de adoración, fíjate, yo no digo nuestra vida de asistencia a la iglesia, nuestra vida de adoración y de amor a Él, nuestra vida de lectura de la palabra, nuestra vida de oración. ¿Cómo está tu primer amor por el Señor, hermano, hermana? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. El que encubre su pecado, más el que lo confiesa y se aparta, nosotros tenemos la misericordia de Dios ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos de lo que el Señor nos da a nosotros. Si no has vivido para la gloria de Dios, amándolo con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y vamos a ver en las próximas clases entonces cómo yo debo luchar en mi vida para trabajar en esas áreas con las cuales yo tengo problemas. Ahora, hermano, lo primero
es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Lo que hagamos no podemos hacerlo por pantalla para llantar a los demás o para pacificar nuestra conciencia y pensarnos que estamos bien. No, no es por venir a la iglesia, no por ser cristiano de domingo, no es por amar al Señor las 24 horas, los 7 días de la semana. Y no que tenemos la victoria siempre, pero vamos a estar luchando para vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. A Él sea la gloria.